Bueno, y ayer concluyeron las campañas de esta manera trágica, pero hoy, desde el primer momento del día, desde el primer minuto, comenzó la veda electoral. ¿Qué restricciones tienen las candidatas, los candidatos, los partidos políticos? Saludamos a Jaime Rivera, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, que nos acompaña para preguntarle sobre estos temas. Bienvenido, consejero. Gracias, Héctor. Estoy a sus órdenes. Cecilia, buenas tardes. Con mucho gusto responderé a lo que ustedes me pregunten sobre las elecciones. Sobre la veda, bueno, nos interesaba particularmente el tema de las redes. ¿Cómo es que aplica la veda electoral en las redes? Y mucha gente también se cuestiona si como ciudadano, como ciudadana, está dentro de la veda considerado, puede ser observado, sancionado, o sencillamente solo los actores políticos, consejero. Los actores políticos y especialmente los dirigentes e integrantes de partidos, así como candidatos y candidatas, tienen una clara y muy explícita restricción a realizar cualquier acto de proselitismo y más aún cualquier forma de llamado al voto. Eso les está claramente restringido. Pero también los ciudadanos comunes no deben en estos días considerados por la ley como de reflexión y ya de suspensión de campañas, no deben hacer llamados expresos a votar ni hacer propaganda de ninguna forma, ni elogios de ningún partido, tampoco manifestaciones en contra de otro. Es decir, expresiones públicas que impliquen alguna forma de proselitismo o de crítica que puedan influir en la decisión ciudadana para votar este 2 de junio, están prohibidos y pueden constituir, en su caso, un delito electoral. Sea una falta administrativa, eso ya depende de la valoración que se haga de los hechos concretos y su contexto, pero podrían configurar una falta por la cual se sanciona algún partido o candidato o hasta un delito electoral. Bien, Jaime, ¿cómo aplica esto hoy en día cuando pues muchos usuarios de redes sociales pueden hablar de algún candidato y luego no se detecta bien si detrás hay algún pago, alguna contratación o no? Sí, muchas personas pueden expresarse de manera individual a través de sus redes sociales. Insisto, podrían incurrir en una falta, pero para ello tendrían que ser identificados. Ahora bien, en la propaganda que circula en redes sociales se puede distinguir por normas de las propias plataformas, como Meta, por ejemplo, o X, se puede distinguir aquellas publicaciones que son pagadas y en su caso serán objetos de fiscalización y se podría sancionar a la fuerza política que se beneficie de ello. Bien. En cuanto a el Instituto Electoral, tiene toda la autoridad para solicitarle a X, a la red social X, pues que identifique a algún usuario que infringió la veda, ¿no? Sí, si infringen la veda, sí cometen una falta y sobre todo, cuando hay pago de por medio para promover determinados mensajes, no solo estaría violando la veda electoral, sino podría estar incurriendo en una donación en especie o en efectivo en favor de una candidatura o partido político, y eso también tendría que ser declarado a la autoridad electoral para fiscalizar los gastos y en su caso llevaría una sanción. El caso de los influencers, ¿no? Sí, por ejemplo, los influencers, ha habido casos ya en los que difunden propaganda electoral, más o menos velada, pero en algunos casos se ha podido acreditar que por un lado era claramente una propaganda no espontánea, sino concertada, y que además
recibieron un pago y esto constituye una aportación en especie y pretendidamente velada y hasta anónimo, bueno, alguna forma de beneficio con propaganda, y además si se hace durante la veda electoral la falta es todavía más grave. De tal manera que sí se debe evitar en estos días cualquier forma de proselitismo con llamados expresos a votar o a favorecer a una determinada fuerza política. Y en el caso de que haya pago de por medio, también sería objeto de sanción si no se declara ese gasto. Bien, ¿ustedes monitorean, Jaime, monitorean o reciben algunas denuncias si es que alguno como ciudadano detecta esto? Cuando hay queja, inmediatamente el INE a través de sea la unidad técnica de lo contencioso para ver si hay una infracción electoral, o sea a través de la unidad de fiscalización para ver si hay algún pago para fines proselitistas no declarado, se puede atender de inmediato. Ahora, bueno, se puede atender y esto significa que se tiene que analizar el caso, pedir información complementaria muchas veces a fin de contar con pruebas. Y en algunos casos, cuando es notoria una conducta probablemente infractora, el INE puede actuar de oficio, es decir, sin esperar queja, pero si hay indicios de que se está cometiendo una falta electoral, el INE puede investigarlo y en su caso sancionar. Y cuando llegan las sanciones, porque ya se agotaron las instancias de investigación, de prueba, de audiencia, derecho de audiencia de la persona imputada, para que se defienda también y presente en su descargo las pruebas que considere pertinentes. Jaime, ¿qué antecedentes tienen de los procesos electorales más recientes, que son el del 21 y el 18, respecto de este tipo de infracciones? No escuché la primera frase, perdón. Sí, me pregunto por los antecedentes, ¿qué ocurrió en el 18, en el 21, en cuanto a sanciones y detección de este tipo de conductas? En el 21 se pudo acreditar una acción concertada de un partido político para llamar a apoyarlo en plena jornada electoral. Y se pudo acreditar además que había pago de por medio. La sanción fue severa, con una multa al 200% de la cantidad que se pudo acreditar que podían haber costado. Esos mensajes, que claramente no eran espontáneos, respondían a un mensaje prácticamente igual, patrocinado, y además por los pagos. La sanción que recibió ese partido fue tanto económica, y como ya había conductas semejantes precedentes, se le sancionó más por reincidencia y se le suspendió por un año el derecho a contar con anuncios en radio y televisión a favor de ese partido. Bien, Jaime Rivera, consejero electoral del INE, gracias por aclarar las dudas respecto a lo que se puede o no hacer en redes sociales en este tiempo de veda electoral. Buenas tardes. Gracias a usted, Cecilia, gracias, Héctor, por esta oportunidad de dirigirme a su audiencia. Buenas tardes.